pasando en la República Argentina en estos últimos días? Acompáñenme porque tenemos una mesa especial que hemos armado acá en Remix de Noticias para poder conversar sobre un tema que nos preocupa a todos, que tiene que ver con los despidos en nuestro país. Voy a recibir a Manuela Castañera, que es dirigente Nuevo Más. Bienvenida, Manuela. ¿Cómo estás? Andrea Dopazo, que es trabajadora del Hospital Posadas, y Jorge Ayala, dirigente de la lista marrón del neumático. ¿Cómo estamos? ¿Bien? A ver cómo podemos arrancar, Manuela. ¿Qué está pasando en la Argentina con los despidos? Está pasando una situación tremenda. Acá tenemos dos exponentes que nos van a poder explicar en mejor detalle cómo está viviendo los trabajadores argentinos y las trabajadoras argentinas esta situación. Pero tengamos en cuenta que en los dos primeros meses, en el primer bimestre del 2016, hubo más de 110.000 despidos entre el Estado con repercusión hacia privado. Porque la campaña impresionante que se está haciendo contra los trabajadores estatales para acusarlos de ñoquis o de cualquier cosa terrible que se está diciendo sobre los trabajadores y las trabajadoras, también va a tener repercusiones sobre el sector privado. Ahora bien, es una situación, no solo están los despidos, vemos un panorama entero, de adversidad para los trabajadores, porque empieza por los despidos, pero también sigue el tarifazo. Esta semana ya se anunció 100% de aumento en el transporte, 375% de aumento en tarifas como el gas, el agua, más el 700% que se aumentó la luz. Todo eso aumenta, no aumentan los salarios, pero sí hay despidos. Entonces vemos que el gobierno de Macri es un gobierno muy antiobrero, muy antipopular. Mientras hace todo esto, paga miles de millones para la deuda externa y encima, mientras anuncia el tarifazo, se va de paseo a Estados Unidos, mientras los trabajadores acá le empiezan a pasar realmente mal. Tocaste un punto ahí que también es sensible, porque en lo que fue el pago de los holdouts, partidos opositores como el Frente para la Victoria, en su total mayoría, apoyaron este pago. ¿Cómo te sentís? Porque también digo, la lógica del gobierno anterior se está apoyando justamente ese pago que genera una inversión o un salto o un dejo de capital muy importante para la nación. ¿Qué sentiste vos desde tu movimiento que la expresión del Frente para la Victoria fuera pagar a los holdouts? Y ya nos vamos a meter obviamente en el tema de los despidos, pero también es un tema que da el coletazo justamente a todo esto. Totalmente. Yo creo, nosotros, bueno, sentimiento, mucha bronca, mucha indignación, pero efectivamente el Frente para la Victoria también venía de pagar miles de millones de dólares, así que desde ese punto de vista tampoco fue una gran sorpresa ver que el Frente para la Victoria continuase con esa política de seguir pagándole miles de millones a los holdouts, a la deuda y demás. Por ahí hay una idea generalizada de que las deudas se pagan. Bueno, hay que decirle a la gente y a la población en general que la deuda argentina es una estafa, que es una usura, que se pagó 1000 veces y que la pagó el kirchnerismo y ahora la sigue pagando el macrismo. Pero este gobierno sin duda lleva más a fondo ese tipo de políticas porque la contrapartida es cómo va a juntar ese dinero. Porque ahora el pueblo argentino se endeudó. Bueno, Macri tiene un plan de cómo juntar ese dinero y cómo bajar la inflación y cómo bajar la recesión, un supuesto plan que parte de la base total de rebajar el salario. ¿Desconfías que a partir de mitad de año empiece a bajar eso? No parece que hay ningún plan que indique que vaya a bajar la inflación o que vaya, por sobre todas las cosas, mejorar la calidad de vida de la gente. Porque hay un plan, todas las medidas que el macrismo tomó son inflacionarias, como es quitarle las retenciones al agro, a la minería, mismo el pago de la deuda. Todo este tipo de medidas apuntan a un aumento de inflación. Además, el viernes ya salieron los nuevos números, índice de pobreza. Nadie le cree a Prat Gay ni a ninguno del gobierno de Macri sobre que vaya a bajar la inflación. Andrea, ¿qué pasa en el Hospital Posadas? Bueno, hoy en el Hospital Posadas tenemos 640 trabajadores despedidos. Los trabajadores fueron despedidos a partir del 15 de marzo, les fueron llegando los telegramas en 3 días. Estamos hablando de un hospital público, un hospital que tiene unas dimensiones enormes, donde se atienden miles de trabajadores, de pacientes todos los días, donde el despido de los 640 trabajadores significa que estos pacientes van a ser atendidos en peores condiciones. O sea, no vemos que esta medida venga a solucionar los problemas que está atravesando la salud pública y que vienen desde hace años, sino que lo va a empeorar, ¿no? Y estamos hablando de 640 trabajadores que no son ñoquis, que son compañeros que iban todos los días a trabajar, que cumplían un horario, que tenían funciones específicas que cumplir. La mayoría de ellos han sido despedidos en los sectores de limpieza, seguridad. Se ha despedido maestras del jardín maternal, lo cual significa también que los trabajadores que llevan a sus hijos ahí hoy se encuentran en una situación donde no saben en qué condiciones van a ser cuidados
sus hijos, ¿no? Lo cual implica también que van a tener que dejar en determinadas horas del día los puestos de trabajo para poder ir a ver y ayudar a las maestras que quedan en el cuidado de los chicos. ¿Cuánta ¿no? gente trabaja en el Posadas? Y alrededor de 6.000 trabajadores, Sí. hasta el 15 de marzo, ahora hay 640 trabajadores menos. O sea, casi 5.400 y pico. Sí. Ahora, digo, de pensar en una situación en un hospital, que es algo tan sensible, tocar el sector de la educación, tocar el sector de los hospitales, que lamentablemente son los que más dan y los que menos reciben, porque de verdad da bronca que toda la cúpula política reciba miles y miles en sus sueldos, en sus salarios a fin de mes, y que los más afectados sean ustedes, ¿no? Da bronca en algún aspecto. ¿Qué medidas van a tomar en el Hospital Posadas? Bueno, los trabajadores del Hospital Posadas entendemos que en la defensa de los puestos de trabajo Sí. estamos también defendiendo la salud pública. Entonces, vamos a empezar a tomar medidas, si bien se vienen haciendo cosas. Hay una campe que está en el hall central del hospital desde el día 15, que fue cuando comenzaron los despidos. Pero bueno, en una asamblea que se hizo el día viernes se ha conseguido sacar un plan de lucha que empieza con cese de actividades a partir del día lunes, de 2 horas Porque me quedaron en la cama, boludo. todos los días, y un paro de 48 horas para el día jueves y viernes de la semana que viene, que fue convocado por la Asociación de Profesionales y que al cual se adhirieron 2 de los gremios de no profesionales del hospital. Así que bueno, los trabajadores lo que exigimos es la reincorporación de todos los compañeros despedidos. O sea, no queremos ningún trabajador en la calle. Nos parece que estas medidas van en contra de la situación ya bastante difícil que se está atravesando en la salud pública. Nosotros no estamos defendiendo gestiones, simplemente estamos ejerciendo el derecho a defensa de nuestros puestos de trabajo. A ver, déjame hablar un ratito con Jorge. Jorge Ayala es dirigente de la lista marrón del neumático. Así ¿Qué es la lista marrón del neumático? Bueno, la lista marrón del neumático es la oposición al oficialismo, que es la violeta. Estamos hablando aquí de un gremio de unos 4.000 afiliados, pero muy inserto en lo que es la nave insignia de la industria argentina, ¿no? El neumático es una parte del auto, ¿no? Es un autopartista. En este caso, el gremio está compuesto por 3 fábricas principales, la Pirelli, Fate y Brixton. Bueno, y nosotros vamos a elecciones ahora a fin de mes, Sí. así que bueno, la marrón del neumático se presenta como una alternativa a la de Guasejo, en este caso a la de Guasejo, que es el segundo de la CTA yaquista, ¿no? ¿Impacta lo que está pasando con la industria automotriz? El otro día lo charlábamos, porque también, digo, hay coletazos de otros países. Hablamos de Brasil, que hoy está viviendo una crisis institucional tremenda, donde hay un recorte también de empleados en la industria automotriz, que se han anunciado, ha sido tapas de diarios la semana pasada, anunciando recortes de turnos. ¿Cuánto impacta en la industria propia del neumático como autopartista también? Directamente. Te tengo que contar que, por ejemplo, el 60% de la exportación en la fábrica de trabajo Yoke Fate va a Brasil, en este caso. Ahora se están llenando los galpones con neumático porque... ¿Cuánto es el porcentaje? El 60%. El 60% de la producción que De la hacen acá se exporta a Brasil. Exactamente. ¿Y cuánto redujeron la importación en Brasil de eso? Y bueno, De justamente... ese 60%, ¿cuánto menos hay ahora? ¿Cómo cuánto menos hay ahora? Del 60% que se produce de acá. la producción, por eso, la producción total, el 60% se va a Brasil. Ahora, en este momento, no se está exportando. Por eso O sea, nada. Nada. O baja. sea, del total de ese 60 que iba, ahora no va nada. No va nada. Se está manteniendo, por eso están acumulando en los galpones, se están llenando los galpones de cubierta y ya, bueno, obviamente se empieza a hablar de suspensiones. Ese es el punto más crucial que vemos los trabajadores y lo vemos con preocupación. Pensiones de turnos. Suspensiones de trabajadores, exactamente, trabajadores en los diferentes turnos. Entonces, bueno, es una preocupación en este aspecto alarmante para los trabajadores, ¿no? Porque, bueno, después de las suspensiones todo el mundo sabe lo que viene. Si esto se mantiene en el tiempo, comenzamos a hablar de otras cuestiones que son más perjudiciales, empezamos a hablar de despido para ser concretos. Entonces, bueno, en la industria del neumático se ve esa cosa con mucho cuidado y con mucho, bueno, que se viene, ¿no? Manuela, hace un par de semanas tuvimos la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a la República Argentina. Para muchos algo muy positivo, para muchos algo bastante negativo. Fue una semana en la cual se habló, fue la Barack Obama manía en la República Argentina, o la Obama manía, como muchos lo han titulado. Y se han tocado algunos puntos sensibles. Cuestiones que también tienen que ver con el tema de las inversiones de los Estados Unidos en la República Argentina. ¿Lo ves como algo positivo para mermar un poco lo que está pasando con el tema de los despidos en el país? Yo creo que el problema con las relaciones internacionales tiene que ver en qué condiciones
se establecen esas relaciones. El problema de la visita de Obama a la Argentina es que no trajo ninguna propuesta constructiva para los sectores, por ejemplo, de las autopartistas, automotrices o demás por el estilo. La propuesta de Obama para la Argentina son los tratados de libre comercio y de la situación que describía Jorge es para empeorarla todavía. ¿Qué es un tratado de libre comercio? Que un país como Estados Unidos, que tiene un montón de productos, porque tiene una industria más grande, como tiene acuerdos con otro país para no tener barreras, te mete un montón de productos manufactureros, te destroza la economía nacional y vos lo único que podés sacar son productos vinculados al agro. En concreto, lo que el macrismo le pedía poder exportar eran limones. La verdad que creo que la exportación de limones, aunque hay que colaborar con todas las economías regionales de Argentina, no va a resolver la situación que está describiendo Jorge que pasa en la industria. Evidentemente, parte de los acuerdos que quiere establecer Argentina con Estados Unidos, y por eso nosotros rechazamos tanto esa visita de Obama, por las mismas condiciones que se estaban estableciendo, por cómo venía de Cuba, que era la propuesta para Cuba también, que no viene a llevar alegría a Cuba, porque fue con todos los holdings hoteleros, PayPal, hacer de la isla también un negociado. En relación a la Argentina, no vimos propuestas concretas para mejorar esa situación. Ahora, ¿cuál es la cosa que están buscando? Bajar el salario. Porque lo que dicen es que el salario medio en Argentina en dólares no es competitivo, entre comillas, no les sirve para lo que las empresas extranjeras están pidiendo. Y por eso utilizan, un montón de distintos tipos de excusas para tratar de buscar rebajarlo. Los despidos son la primera. Sí. Ahora, ¿cómo se empuja? Porque también, uno piensa que hay una responsabilidad del propio gobierno y uno también sabe que hay una responsabilidad de toda la cúpula empresaria en la República Argentina. Hay una retención del agro en el tema dólares que todavía no se ven, que se dijo que se iban a ver y no se ven. Hay una cuestión de los empresarios que están especulando con el aumento de precios constantemente. Es lógico e ilógico a la vez que en la República Argentina, mientras el barril de petróleo baja en el mundo, acá está aumentando 6% en enero, 6% en abril, que sea un aumento del 20% más o menos en el año. ¿Por qué se da todo esto? El juego de especulaciones y tensiones entre el propio gobierno, obviamente la oposición que va a estar marcando esos detalles, y todos los grupos de privados que no sueltan y no liberan tampoco para poder fortalecer la economía. ¿Qué pensás? Que no hay ninguna tensión entre el empresariado y el gobierno actual, porque hay una relación de amistad brutal. Todas las medidas que el macrismo está llevando adelante son para beneficiar a esos sectores. Pero no es una tensión. La otra vez el presidente de la Nación pedía al sector privado que hicieran un esfuerzo para poder bajar los precios, y sin embargo cuando fue el tema de la carne, la gente decidió no ir a comprar carne para poder bajar un poco los números. Tiene ese discurso, pero al mismo tiempo le liberó todos los impuestos que hacen para la exportación. Entonces las propias reglas de la economía, ¿qué dicen? Si vos le liberaste, le bajaste todas las retenciones, el tipo cuando va a exportar la carne, la exporta en un precio mucho más jugoso que al precio que le piden para el mercado interno, y le dice, ¿por qué voy a perder? O sea, el problema es quitar las retenciones. Del punto que vos quitás las retenciones, tenés un peso sobre la canasta básica familiar brutal. ¿Por qué pasa eso? Porque Argentina vende lo que come y tiene toda una producción muy vinculada, toda su economía está demasiado vinculada a lo que es el agro. La ganadería y la agricultura, la soja y la ganadería. Hay muy poca inversión en los sectores de industrialización. No lo hizo el kirchnerismo y no lo está haciendo el macrismo. Entonces, tampoco se ve que, por ejemplo, a partir del tarifazo que está haciendo en transporte, haya un plan de mejora de los servicios de transporte que inclusive, por ejemplo, mejoren todo lo que es la producción. Ni que hablar de las condiciones de vida de la gente. Déjame ver esto. Mira, voy a ir a mostrar al Wall una información que pusimos recién. Que tiene que ver con la secuencia de aumentos, porque quiero venir después para que lo analicemos. Perfecto. Lo que van a ver a continuación tiene que ver con una secuencia de aumentos que se ha dado en la República Argentina en los últimos meses. Por eso me voy a parar ir para allá. Dieguito, ¿estamos ok? ¿Para ir? Cuando vos me digas, vamos. Bueno, vamos a mostrarles a todos ustedes qué ha pasado desde el mes de enero hasta ahora en la República Argentina, que no son datos menores y que obviamente también conforman toda esta cuestión de los despidos, que por un lado se están justificando por estos aumentos que vamos a ver ahora en este momento. A ver si los puedo poner acá en pantalla para poder observar en esta mesa de debate, donde tenemos también las diferentes caras para poder observar qué pasa con esta cantidad de despidos por estos tarifazos, por ejemplo, mes a mes. Acá lo charlábamos recién, miren, la luz en enero un 500%, la nafta un 6%. Así arrancamos en el mes de enero. El transporte, que a partir de este viernes se empieza a ejecutar acá en la República Argentina el aumento anunciado por el Gobierno Nacional. Gas 300%, el agua 375% y el peaje 400%. Vamos al mes de abril. Esto pasó en marzo.
Si vamos al mes de abril, pasa lo siguiente. Miren ustedes, otra vez un aumento del 6% de las naftas. Si acumulamos de enero hasta ahora es un 12%. Pero en un total dicen que en el año va a haber aproximadamente un 20%. Y quiero saber estos aumentos en particular, déjamelo acá, Dire, porque quiero que lo charlemos acá con la mesa, cómo van influyendo en cada una de las cosas que estamos charlando. Así que vení, acompáñame para poder compartir en esta mesa de debate. Y vos también en casa, participando a través de la etiqueta numeral despidos, vas a poder contarnos si te afecta a vos, si tenés algún conocido que lo hayan despedido, cuál es la situación también de la canasta. Vayamos de a poco. Ahí en la pantalla pusimos luz 500%, nafta 6%, eso en el mes de enero. Transporte 100%, ahí está, lo están viendo en pantalla completa. Gas 300%, agua 375%, peaje 400%, la nafta vuelve a aumentar en abril, ya lleva un 12%, y el GNC, el gas natural comprimido, 200%. Vayamos al tema de la nafta primero. Después tocamos el tema de la luz, que obviamente fue lo que repercutió de manera grosa, sobre todo el 500% y el fin de los subsidios. Explicame un poco cómo la cola de la nafta va repercutiendo en toda esta cadena de los despidos. En primer lugar, a ver, cada uno de estos aumentos, lo primero que hay que decir es que el peor impacto se lo lleva el trabajador. Eso es lo que hay que decir, porque hay un discurso generalizado de que hay que aumentar y que hay que irse a otra, o sea, que estaban todas desactualizadas las tarifas, digo, porque lo de la nafta vale para todos los servicios, que estaba totalmente desactualizado, entonces es necesario actualizarlo entre comillas. Ahora, eso corresponde a otra lógica de lo que significa el Estado, porque vos lo que tenés que ver es cómo va a vivir la gente, para qué vos querés administrar todos estos servicios. Yo querría administrarlos para que la sociedad tenga un mejor vivir. Ahora, la verdad que en esta estructura lo que va a repercutir, y Jorge te lo puede explicar muy bien, es qué va a pasar con el bolsillo de la gente. Cuando sube la nafta, bueno, puede llegar a subir el transporte, sube el transporte industrial, suben un montón de cosas. Genera todo un mecanismo también inflacionario este tarifazo. Sí. Por eso también no se condice esto con que digan que van a bajar la inflación al 1%, salvo que lo que esté planteando el macrismo sea ir a 2 millones de despidos, por ejemplo, que haya una desocupación bárbara, ir a una recesión y bajar la inflación sobre la base de que la paguen los trabajadores y la pague la gente. Jorge, ¿qué me decís de esto que pusimos en pantalla sobre los aumentos? Esto es, para los trabajadores, nefasto, así hay que decirlo con estos términos. Es un ¿Y cómo te cae la palabra sinceramiento? Mal, sinceramiento cae mal, porque se sincera, digamos, todo lo que vemos, la luz, la nafta, el transporte, pero lo que no se sincera es el salario de los trabajadores. Ese es el punto. El salario de los trabajadores aquí carece de sinceramiento, carece de diálogo, ni el gobierno que se fue en su última etapa, que también hubo aumentos, hay que recordarlo eso, ¿no? Ni este gobierno, mucho menos. Obviamente hablan de sinceramiento, bueno, de todos los que vemos, pero el salario de los trabajadores lo están planteando por debajo de esta catástrofe, así concretamente, lo están planteando por detrás. ¿Catástrofe, decís vos? Sí, totalmente, para el salario de un obrero, para el bolsillo de un trabajador. ¿Cuánto cobra un obrero? En FATE tenemos un promedio de 15, 16 mil pesos, 17, dependiendo los turnos, las categorías, pero un promedio, estamos hablando de 16, 17 mil pesos. ¿La que reciben en mano? En mano. 17 mil pesos. Sí, del gremio, como tenemos diferentes convenios, diferentes fábricas, ponele que pueden ser 1.000 pesos más, 2.000 pesos más, pero bueno, un trabajador que empieza a tener esta cantidad de gastos, ¿cómo hace para afrontar todo esto? ¿Dónde se planta? ¿Cómo comienza? Tiene que empezar a hacer recortes en su economía, tiene que empezar a cambiar su calidad de vida. Bueno, esto que plantearon, vinieron a decir, vamos a, no sé, por la revolución, de la alegría y muchas cosas más. La realidad es que los trabajadores empiezan a ver otra realidad, inclusive aquellos trabajadores que apoyaron, porque hubo trabajadores que apoyaron al macrismo, y también empiezan a ver que la cosa no es como se lo habían planteado. Empiezan a ver otra realidad que efectivamente golpea, vuelvo a repetir, la calidad de vida de de todos los trabajadores, los ocupados y mucho más de aquellos que han perdido ya su puesto de trabajo, porque también está esa discusión. Los trabajadores que están en situaciones precarias, porque tenemos que hablar también de los trabajadores en negro, o sea, de un montón de cosas más. Entonces, bueno, toda esa situación, vuelvo a repetir, es nefasto para los trabajadores, es nefasto, así, término concreto, te digo, es regresivo si querés también, pero bueno. ¿Regresivo a dónde? Regresivo para la economía del trabajador, es en ese sentido lo digo, ¿no? Entonces, bueno, ahí el planteo, me parece que este no es el planteo que le conviene al trabajador, justamente es el planteo que destruye el salario de los trabajadores. Ahora, ¿hasta cuánto se podía sostener lo que pasaba con la política años antes, años anteriores, donde era un gobierno que también, al asumir el gobierno de Mauricio Macri, empezaron con este término en un discurso, decir, tenemos que sincerar la economía, no había números de inflación, no había números de desocupación, no había números reales de pobreza, había muchos detalles
formales que para poder tomar medidas no existían o se cubrían en algún punto con subsidios. Exactamente. Que una de las primeras medidas, obviamente, al sacarse los subsidios, empiezan a dispararse, obviamente, los valores o los precios. Por un lado, ¿no crees que es positivo o crees que es totalmente negativo, que no va a tener ningún momento de acomodo esta economía? Para mí, la verdad, sinceramente tengo que responderte como trabajador, como obrero, la verdad que me levanto todos los días a las 4 de la mañana para ir a trabajar, vuelvo después de 8 horas de trabajo, con un salario que llego rasguñando a fin de mes. La verdad que todas estas propuestas no me convencen, no me dan la respuesta que estoy esperando. Es justamente, vuelvo a repetir, es todo lo contrario. Por eso, el aumento, el tarifazo que se está dando, porque tenemos que hablar en esos términos, el tarifazo, ¿cómo lo vamos a afrontar? ¿Qué cantidad o qué porcentaje de aumento salarial tenemos que pedir los trabajadores para afrontar esto? Bueno, si vamos a plantear en estos términos, tenemos que pedir 400% de aumento salarial. Bueno, eso, discutirlo con el empresario es una locura, desde algún punto de vista. En el día de mañana va a haber un paro docente que está enmarcado justamente en esto. Y de verdad que es un paro anunciado de manera nacional. Mañana va a haber paro docente y el viernes justo también, vamos a ver qué pasa, entra a regir este aumento anunciado por el Ministerio de Transporte. Les quiero agradecer por haber venido, de corazón. Una cosa muy breve, mañana también es el paro docente y es el 4 de abril, aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba. Fue compañero Nuevo Más, para nosotros una fecha muy importante. Saludamos a todos los trabajadores y trabajadoras que van a salir, que no quede impune. Porque además lo que es muy necesario hoy, por lo que decía Jorge, lo que manifestaba Andrea, es un paro general. Exacto. Porque evidentemente el gobierno de Macri no está escuchando a los trabajadores. Entonces las cúpulas sindicales, que en este momento están, la verdad, haciendo mucho de comparsa al macrismo, porque se sientan, Fernández de la UTA se sentó en los anuncios de Dietrich, del tarifazo del transporte del 100%, después se sientan cuando Macri va a asumir y demás. Bueno, se tienen que empezar a sentar del lado de los trabajadores y lamentablemente lo único que queda por delante es ir a alguna medida de lucha para defender el salario y los puestos de trabajo. Bien, gracias, un gracias placer. a vos. Sí. Unas cositas, ¿no? Para todos los trabajadores del neumático que están mirando, obviamente, un saludo de aquí, hay que decirlo, ¿no? Hoy están especialmente los trabajadores. Será la parte cholula de... Obviamente, no voy a desaprovecharlo, eso. Saludo y obviamente a pedir el apoyo en estas elecciones. Gracias, un placer. Bueno, hacemos una pequeña pausa muy cortita y ya venimos con más Remix de Noticias. Dale, mando.